Bueno, muchísimas gracias a ustedes principalmente que están aquí. Yo quisiera darle las gracias a Beatriz por su presentación tan generosa y, por supuesto, a todo el instituto, su presidente y todos sus directores, especialmente el autor Sánchez Berzaín, el doctor Sánchez Berzaín. Yo creo que hay que darle gracias a este instituto porque ha sido un baluarte aquí al sur de la Florida. Hemos tenido en este instituto una permanente estudio, investigación de los sucesos en toda América Latina y también en Estados Unidos y Canadá. Eso es un esfuerzo muy valioso y desde varias perspectivas. No hay semana que no tengamos buenas noticias del instituto en el sentido de un análisis nuevo, y yo creo que eso hay que agradecerlo a todos los que estamos viviendo aquí, más aún los que estamos en una suerte de exilio. Entonces, a partir de esas salutaciones, le quiero dar las gracias muy en particular al autor Carlos Sánchez Berzaín, autor del libro, bueno, por haberme seleccionado para la presentación de esta valiosa contribución y esfuerzo intelectual, un aporte intelectual. De verdad que para mí es todo un honor estar aquí y comentar este libro, ¿no? El propio autor me ha solicitado un breve análisis del libro, pero un breve análisis, ustedes saben cómo es, me dijo 5 minutos. Bueno, yo trataré de hacerlo en 5 minutos, quizás me robe unos poquitos más y por eso escribí lo que quiero destacar, ¿no? Porque seguramente me llevará un poquito más, pero Beatrice puede con todo mi permiso avisarme si es que estoy abusando. En todo caso, escribí estas líneas que las comparto con ustedes. Yo quisiera destacar 3 cosas de este compendio, este libro, ¿no? Primero quisiera decir que a pesar de que este texto constituye formalmente un compendio de artículos periodísticos del doctor Sánchez Berzaín, escritos durante todo el año del 2017, cada uno con sus propios planteamientos, según los eventos y circunstancias que estén tratando, por supuesto el tema que esté tratando, el libro presenta un hilo conductor subyacente, muy importante, y es una visión poco tratada sobre los regímenes del mal llamado socialismo del siglo XXI, que han destruido, como bien lo dijo Beatrice, unos más, otros menos, pero que han destruido las sociedades e instituciones donde han logrado instalarse y prevalecer, como es el caso, por supuesto, de Venezuela, de Cuba, de Bolivia, de Nicaragua y Ecuador, al menos hasta el año pasado, que se escribe el libro, ¿no? Esta visión que les digo yo que está subyacente en todos estos artículos y que a pesar de ser artículos separados tienen ese hilo conductor bien hilado, digamos, es una visión realista y pragmática sobre el análisis de estos regímenes, caracterizándolos sin eufemismo alguno, sin ninguna ambigüedad intelectual o académica, de dictaduras comandadas no por políticos ni gobernantes, y de ahí lo novedoso. Ustedes dicen, siempre nos referimos a los gobiernos, bueno, son los políticos de oficio, de turno, sino por un grupo de delincuentes dedicado al crimen organizado. En esta visión prevalece en Sánchez Berzaín su faceta como analista práctico y además su experiencia ministerial. No olvidemos que fue ministro de Defensa, entre otras funciones públicas, y aquí prevalece, y no su experiencia, está presente por supuesto, pero no tanto su parte teórica y académica, que también la tiene muy importante, porque es también doctor en ciencia política. Esto es muy importante, porque algunas veces los académicos
y hago una autocrítica, tenemos una visión un tanto idealista, o queremos buscarle la perfección a los análisis, las causas, los efectos, y la experiencia práctica de una persona que fue realmente ministro, que cumplió funciones públicas, es muy importante. Y esto es lo que se ve, lo que yo veo en el libro, y es lo primero que quería destacar. En mi opinión, los gobernantes de esos países no solo, en mi opinión no, perdón, en la opinión del doctor Sánchez Berzaín, los gobernantes de esos países no solo han sido civiles o militares que llegaron al poder en forma legítima a través del voto democrático siguiendo las reglas del Foro de Sao Paulo, que él lo explica bien. Y es lo que la mayoría de los analistas de ciencias políticas vemos y analizamos, sino que fueron perdiendo su legitimidad de origen y por tanto traicionando el sistema y las reglas democráticas. Pero además de ese, en la medida que ejercían su gobierno, se fueron afianzando en el poder, se fueron también convirtiendo en delincuentes organizados. Esto es muy importante, porque en otras palabras, esto quiere decir que no tiene nada que ver con esos de ser representantes de organizaciones partidistas, de interés político general, que en el marco de un Estado de Derecho, que es importante, buscan la mejor vida democrática para la nación. Nada que ver con eso. Todo lo contrario, son individuos que representan organizaciones delictivas, que desgobiernan con fines particulares e ilícitos, que buscan alcanzar objetivos de riqueza, poder y hegemonía, mediante actividades como la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y otras más. La forma más acabada de dictadura criminal es el régimen venezolano actual. Por haber sido el primero de esta camada, por supuesto, porque Cuba en realidad fue la primera, pero digamos de estos autollamados socialismo del siglo XXI. Por haber contado en sus primeros años con una enorme cantidad de recursos financieros que hicieron posible que creciera este tipo de dictadura y que se desarrollara en otras partes de América Latina. Todo esto, por supuesto, con el know-how, para decirlo de un modo elegante, de la dictadura castrocomunista cubana, de tantos años y con tanta experiencia para el delito. El segundo punto que quería destacar de este libro, de este texto, es que partiendo de esta caracterización de dictaduras de crimen organizado, en sus diversos artículos, el doctor Sánchez Berzaín pasa a evidenciar con hechos y argumentaciones cómo las dictaduras de crimen organizado de estos regímenes han desafiado y han debilitado el sistema interamericano democrático desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial y en particular las tradicionales políticas de defensa y promoción de la democracia de los Estados Unidos y de la OEA, basadas en su Carta Fundacional de 1948 y por supuesto en la Carta Democrática Interamericana del 2001. Han sido un desafío permanente. Ha tratado por todos los medios de debilitarlo y de hecho lo ha hecho. Me salgo de aquí un poquito y recuerdo solamente que desapareció con el régimen o los años que estuvo Hugo Chávez en el poder, desapareció un organismo muy importante como fue la Comunidad Andina de Naciones, para decirlo menos. Y todo lo que ha pasado a través de la OEA y la creación de nuevas instituciones multilaterales. Pero además, Sánchez Berzaín va poniendo de manifiesto que esos desafíos que han puesto en jaque a las democracias y sus instituciones nacionales y sus reglas y entes multilaterales han sido logrados con novedosos instrumentos y estrategias. Y los ejemplos abundan.
Nombremos apenas algunos: la creación de nuevas constituciones como mecanismos de reelección indefinida, la utilización de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela como fórmula de autogolpe, la creación de lo que el autor denomina la transnacional de dictaduras, el uso de la coartada antiimperialista, la división hemisférica en dos Américas y el desmembramiento de la integración regional, entre otros. En tercer lugar, y por último, quisiera destacar que en esta compilación también se presenta una esperanza y una salida. Y esto es bien también importante. La esperanza está en la nueva política exterior estadounidense, iniciada por la administración Trump, y la política iniciada en la OEA por Luis Almagro, su secretario general, y lo que el autor llama la doctrina Almagro, las cuales sin duda son más realistas que las anteriores que se hayan tomado, más ajustadas a la verdadera naturaleza criminal de estas dictaduras y asimismo más alineadas al mundo de posguerra fría, este mundo actual de globalización que, según el autor venezolano Moisés Naim, es un mundo donde el comercio global ilícito florece y triunfa, lamentablemente. Aunque las sanciones unilaterales a funcionarios delincuentes de la élite gobernante venezolana por parte de los Estados Unidos y los informes para examinar la situación de Venezuela por parte de Luis Almagro no se han hecho lamentablemente obligatorios, ni se han extendido al resto de los gobiernos del continente, ambos esfuerzos constituyen un hito significativo en una nueva lucha conjunta, más realista y efectiva, por la libertad, la gobernabilidad democrática, el Estado de Derecho y contra el crimen organizado internacional. Y en cuanto a la salida, esas son las dos esperanzas. No es que van a solucionar el problema, pero es por lo menos un cambio de lucha, por fin, que hay un movimiento en la OEA y en la política exterior norteamericana. Y en cuanto a la salida que él plantea, ya lo explicó bien Beatrice Rangel, el doctor Sánchez Benzaír ha propuesto una solución ajustada al derecho internacional y muy difícil de calificar de intervencionista y de ir en contra de la soberanía y el principio de no intervención, como dicen muchos, ¿no? Porque se trata de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o más coloquialmente conocida como la Convención de Palermo, que se encuentra vigente para Venezuela y otros países del mundo y que puede ser invocada por un gobierno democrático miembro de la ONU. Entonces, esto, con otras acciones de presión, hacen mucho más, o por lo menos nos hacen ver una vía. Porque el problema que habíamos visto hasta ahora, que se estaban utilizando las mismas estrategias e instrumentos que el pasado. Y estas dictaduras estaban haciendo y desafiando, como ya dije, pues todo lo establecido. Y jugando con esas mismas reglas, que es lo peor, ¿no? Jugando. Entonces, como que no se ve. Por supuesto, ustedes me dirán, ¿y la voluntad política? Y la voluntad política, cierto, eso es lo primordial. Una cosa es plantear intelectualmente y políticamente ciertas esperanzas y salidas, y otra es que los políticos, sobre todo los gobernantes de todo el hemisferio, tengan la voluntad política, especialmente mancomunadamente, conjuntamente, de aplicar estas nuevas estrategias, sobre todo la de Palermo y la Convención de Palermo y otra. Muchas gracias.